Buenas tardes con todos. Vamos a dar la clase de refuerzo del día de hoy. Recuerden que em, si quieren o si necesitan en este caso algún, en este caso alguna nota, pues obviamente realizar el trabajo de refuerzo, pues les ayuda en este caso a mejorar su, su nota, ¿no? Y bueno, pues empezamos con la clase. Vamos a tener 20 minutos de- en este caso de biología, ¿no? Y de ahí 20 minutos de química, tal cual en el horario. Ahora, vamos a hablar un poquito de los tejidos vegetales que ya habíamos venido, en este caso, revisando. ¿Y qué son los tejidos vegetales? Recuerden que decíamos que teníamos dos grandes grupos de plantitas que tienen en este caso nuestro rey, ¿no? Entonces tenemos a nuestras talófitos y tenemos a nuestros cormófitos, ¿no? Recuerden que esta clase, como menciono, es una clase de refuerzo y si ustedes quieren acceder a esta clase, pues obviamente también deben realizar la tarea de refuerzo que ya está colocada en su plataforma. En este caso, no en la unidad que estamos trabajando ahora, sino en la unidad anterior, ¿no? Ahí está colocado el título, pues, refuerzo académico, y ahí van a estar colocados el video, la guía de estudios y la tarea de refuerzo, ¿no? Recuerden que tienen para hacer esta tarea de refuerzo hasta el 2 de abril, como fecha límite, ¿no? Listo. Vamos entonces a continuar con la clase una vez mencionado, en este caso, los parámetros y bueno, mencionaba que teníamos dos tipos de plantitas, teníamos a los halófitos y a los cormófitos. Recuerden que los talófitos decíamos que son plantas simples, en este caso que son plantas eh, que no tienen, se podría decir, mayor complicación en cuanto a su absorción de nutrientes. También mencionábamos que los cormófitos, en cambio, estas plantitas sí tienen, eh, se podría decir que son complejas, en este caso que ellas sí tienen un sistema de absorción de nutrientes, ellas sí tienen un proceso, ¿no? En este caso. Vamos a ver los 5 tipos de tejidos vegetales que tiene obviamente nuestra plantita. Partes, en este caso, la primera parte que corresponde al número 1, tengo los meristemos, en este caso, que es nuestro primer tejido. Nuestro segundo tejido son las parénquimas. Nuestro tercer tejido, los tejidos protectores. Nuestro cuarto tejido, los tejidos de sostén. Y nuestro quinto tejido, pues, los tejidos conductores, ¿no? Vamos a hablar más a fondo de cada uno de ellos. Hablando de los meristemos, nosotros tenemos 3 tipos de meristemos. Tengo al meristemo embrionario, al meristemo primario o apical y al meristemo secundario. 3 tipos de meristemo. En el que el embrionario, pues se podría decir que se forma obviamente en la fase de semilla. Ahí se forma el embrión, ¿no? De ahí obviamente su nombre. ¿Qué menciono entonces al meristemo embrionario? Pues que se forma en la fase de la semilla, en este caso forma su embrión. Y recuerden que obviamente como está en fase de semilla puede permanecer en reposo durante mucho tiempo, ¿no? Hasta obviamente que plantemos esta semilla y ahí obviamente nazca una plantita, ¿no? Un arbolito. Listo, esto en el embrionario. En el primario o apical, pues se podría decir que este primario o apical está especializado en el crecimiento, perdón, en el crecimiento en longitud de la plantita. Y este primario o apical se localiza en los extremos de la raíz y el tallo, ¿no? Recuerden que decía que teníamos 3. Teníamos el embrionario, el primario apical y ahora vamos a ver el secundario.
Recuerden que el primario tiene que ver en cuanto al crecimiento en longitud de la plantita. Ahora, mi secundario, en cambio, produce el crecimiento en grosor de la plantita. El primario en longitud y el secundario, pues, el crecimiento en grosor de la plantita. En este caso, en nuestro tejido meristemo secundario, pues están formadas por células, se podría decir que en determinadas épocas del año, pues se podría decir que recuperan la capacidad de dividirse, ¿no? Espérenme un ratito que me están llamando. Ya, listo, disculpen, ahora sí. Continuamos. En este caso, mencionaba que en nuestro secundario se produce en cuanto al crecimiento en grosor de la plantita. Y menciono que distinguimos en este caso a dos tipos de tejidos dentro de nuestro tejido secundario. Tenemos el cambium y tenemos el felógeno. El cambium se encuentra, se podría decir que intercalado entre los tejidos que conducen la savia y los que regeneran periódicamente, ¿no? En este caso, ¿dónde está situado el cambio? Pues este está situado, está intercalado entre los tejidos que conducen la savia y los que se regeneran periódicamente. Se podría decir que mi cambio está en la parte de en medio, ¿no? Y el felógeno, en cambio, pues está bajo la epidermis y produce se podría decir que esta y el propio tejido, pues se produce una nueva capa, perdón, de células. Entonces, mi cambium, ¿en dónde se encuentra? Pues se encuentra intercalado entre los tejidos que conducen la savia y los que se regeneran periódicamente. El felógeno, en cambio, este está bajo la epidermis y se produce este felógeno entre esa y el propio tejido, una nueva capa de células que forma, en este caso, un tejido protector denominado suberoso, que ya vamos a ver qué es lo que produce mi tejido suberoso. Listo, entonces en este caso nuestros meristemos secundarios producen el crecimiento en grosor de la plantita. Se podría decir que de tallos y raíces, ¿no? Esto en cuanto a mis meristemos. Tal vez dudas, inquietudes. Ya. Vamos ahora a hablar de los tejidos conductores, que es mi otro tejido. Listo. Mis tejidos conductores son los que se ocupan de la función de transporte de la savia y sus células tienen forma alargada. Mis tejidos conductores pueden ser de dos tipos. Pueden ser el xilema oleño y el floema oliver. En este caso, ya, listo. Entonces, los tejidos conductores, obviamente, se ocupan de la función de transporte de la savia. En este caso tenemos dos tipos, el xilema oleño y el floema oliver. Mi xilema oleño transportan la savia bruta en sentido ascendente. ¿Qué quiere decir esto de en sentido ascendente? Pues desde la raíz hasta las hojas. Mi xilema oleño, en este caso, recuerden, él transporta savia bruta en sentido ascendente. Desde la raíz hasta las hojas, quiere decir, ¿no? Mi sentido ascendente. Y en cuanto a el floema oliver, en cambio, este transporta la savia elaborada, que resulta obviamente de la fotosíntesis. Pero en este caso, la savia elaborada en cuanto a mi floema oliver, transporta tanto en sentido ascendente como descendente. Lo hace en este caso de los dos sentidos, nuestros tejidos conductores. Hasta aquí tal vez tienen preguntas.
No, Licen. Listo, no hay preguntas. Entonces, ¿qué mencionamos en nuestros tejidos conductores? En este caso, el xilema o leño, que tenemos, miren, esperen, ya, miren, el xilema o leño, en este caso, tenemos en la parte interior de la plantita. Miren, aquí tengo yo a mi xilema, en la parte interior de la plantita. Por eso es que se menciona que este transporte de savia bruta en sentido ascendente, que es obviamente desde la raíz hasta las hojas, procede de la división y especialización de las células del cambio, lo que prolifera hacia el interior de la plantita. Si ven, mi xilema oleño prolifera hacia la parte interior de la plantita. Y mi floema oleño, ay, mi floema oliver, perdón, voy a ponerle de otro color. Ya. Y mi floema oliver en este caso, pues este va hacia el exterior de la plantita. Igual, en este caso procede de la especialización de las células del cambium, pero en cambio, en este caso, estas células del cambium que se dividen van hacia el exterior de mi plantita. En cuanto al floema oliver, ¿sí ven? El xilema, pues, hacia la parte interior y el floema hacia la parte exterior. Listo. Vamos a hablar ahora de nuestros tejidos protectores. En cuanto a los tejidos protectores, pues estos, como su nombre mismo lo dice, recubren la plantita protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando así pues la pérdida de agua. Las características, se podría decir, de estas células varían según el tipo de tejido protector del que se trate. Tengo, en este caso, dos tipos de tejido. Tengo el tejido protector denominado epidérmico y tengo el tejido protector denominado tejido suberoso o suber. En cuanto a mi tejido protector epidérmico, pues como su nombre mismo lo dice, forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas. Esta epidermis es sin clorofila y pues están adosadas unas sobre otras, ¿no? Mi epidermis. Recuerden que la epidermis en este caso se encuentra perforada generalmente por unos orificios llamados estomas. Ya hemos hablado varias veces sobre nuestras estomas y recuerden que mis estomas tienen la capacidad para regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Recuerden que mis estomas regulan absolutamente todo el intercambio de gases que tiene mi plantita. Y obviamente estos estomas regulan su apertura según las condiciones ambientales que ya habíamos hablado, ¿no? Si está mucho calor o si está mucho frío, ellas dependiendo de ello, obviamente se abren, se cierran. Y pues este tejido epidérmico puede presentar algunas modificaciones en su cutícula y también en sus pelos o tricomas, ¿no? Las modificaciones en la cutícula, ¿qué son? Pues las cutículas es una capa formada por sustancias serias, principalmente la sustancia llamada cutícula, que se impregna en este caso la pared de las células que está en contacto con la atmósfera. Los pelos y tricomas, en cambio, miren, aquí tengo mi cutícula, ¿no? ¿Qué menciono sobre mi cutícula? Menciono en este caso que es una capa formada por sustancias serias y que estas paredes celulares están en contacto con la atmósfera. Miren. Mi cutícula está en contacto con la atmósfera, ¿no? Y hablando de mis pelos o tricomas, en cambio, miren, ¿qué se puede decir que es el pelo o tricoma? Ejemplo, en este caso, la ortiga. La ortiga es un ejemplo, en este caso, que está lleno de tricomas. ¿Qué son las tricomas? Pues son prolongaciones de la epidermis y están formadas por una o varias células. Son prolongaciones de la epidermis y están formadas por una o varias células, ¿no?
En este caso pueden ser absorbentes como las raíces. Miren, aquí tengo yo mis pelos o tricomas. ¿Sí ven? Cutícula en este caso que está en contacto con la atmósfera, mis pelos o tricomas, prolongaciones de la epidermis en este caso. ¿Qué tengo, no? Esto en cuanto a mi epidermis. Ahora vamos a mencionar a nuestros tejidos protectores llamados suberosos o suber. Nuestros tejidos protectores en este caso se originan a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituyen a la epidermis para reforzar las partes de la plantita que crecen en grosor. En este caso, el suber se podría decir que presenta unos orificios denominados lenticelas, por donde los tejidos adyacentes intercambian los gases. En este caso, parecidos a nuestras estomas. Son nuestros tejidos en este caso, ¿no? Listo. Vamos a hablar ahora, una vez que ya hemos hablado de los protectores, vamos a hablar de las parénquimas. Mis parénquimas, pues, son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la plantita y a la vez también se especializan en funciones diversas. Una vez que en este caso dan cuerpo a nuestra plantita, también se especializan en funciones diversas. Según la función, en este caso que tenga nuestra parénquima, se les denomina en clorofílico. También tengo yo la colénquima y la esclerénquima, ¿no? Hablando de tejidos, esos, listo. Hablando del clorofílico, pues se podría decir que es el principal tejido fotosintético. Por ello, en este caso contiene abundantes cloroplastos. Y en nuestro clorofílico distinguimos dos capas. La capa más próxima a la epidermis, que está formado por el parénquima clorofílico en empalizada, y debajo de esta se encuentra la parénquima clorofílico lagunar. Recuerden que hablamos de las dos. ¿Sí ven? Aquí tengo yo. Tengo la parénquima en empalizada y la parénquima clorofílico lagunar. Recuerden que decíamos que las dos obviamente em, tienen una forma distinta porque obviamente en mi parénquima clorofílico en empalizada, en este caso sirve para absorber, en este caso, mejor la luz solar. Y mi parénquima clorofílico lagunar, en cambio, me sirve, obviamente, miren, tiene una forma más redondita en este caso, ¿sí ven? Tiene una forma más redondita que en este caso en mi parénquima en empalizada. Y eso obviamente me ayuda a absorber, en cambio, mejor nuestra agüita, ¿no? Listo. Y hablando de nuestros tejidos de sostén, pues en este caso los tejidos de sostén, como su nombre mismo lo dice, confieren a la planta solidez y constancia. En cuanto a los tejidos de sostén, también podríamos decir que están formados por células de paredes gruesas y adosadas estrechamente. Y existen dos tipos. Tengo a la colénquima y a la esclerénquima. Mi colénquima lo constituye células vivas que han engrosado los ángulos de sus paredes celulares con depósitos de celulosa, ¿no? Mi colénquima. Y pues esta clorénquima obviamente le confiere gran resistencia y flexibilidad a nuestro tejido, en este caso de sostén, ¿no? Y pues se podría decir que nuestra colénquima se localiza en las partes de la planta que están en crecimiento. Hablando de mi esclerénquima, en cambio, pues está formado por células muertas, que ya han sufrido un proceso obviamente de lignificación y se localiza en la cáscara de algunos frutos. Ejemplo, las nueces, el tote, en este caso, o también en fibras flexibles, ¿no? Como el lino o el cáñamo. Recuerden que menciono en este caso, he mencionado todas las partes que tiene nuestra plantita. De todo lo que he mencionado en este caso, pues va a ir el, ¿cómo se llama? El deber, ¿no? Y recuerden también que hablamos de la captación de nutrientes en vegetales, en los cuales yo decía que existen nutrientes como los micronutrientes, los macronutrientes, que obviamente absorben nuestras plantitas.
Recuerden que les decía que según el tipo de plantas, en este caso, absorben todos los nutrientes. Yo decía que las talófitas viven en ambientes acuáticos o húmedos y no tienen tejidos diferenciados. Por lo tanto, captan los nutrientes a través de toda la superficie de la plantita. ¿Por qué sucede esto? Porque ellas no son unas plantitas simples, son plantitas acuáticas, no necesitan obviamente de mayor dificultad en este caso para absorber los nutrientes y por eso ellas no tienen tejidos diferenciados, por lo que captan los nutrientes a través de toda la superficie de la plantita, ¿no? Y en cambio las cormófitas, ellas sí, obviamente ellas son más complejas, ya poseen tejidos, órganos especializados en la captación de los diferentes nutrientes y realizan un proceso, obviamente, para esta captación en el cual yo enumeré. Tenemos el uno que toman oxígeno y dióxido de carbono del aire y de esto lo hacen a través de las estomas. Recuerden que las estomas son las aberturas que se encuentran en las hojas. Para ser exactos, en vez de las hojitas, ¿no? Mis estomas, en este caso, yo les dibujaba una plantita y decía que las estomas, aquí está mi plantita, ¿no? Que están ubicadas en vez de la hoja, en la parte de abajo, debajo de la hoja, como ustedes quieran llamarlo, y obviamente están colocadas durante toda la hojita. Aquí están mis estopas, ¿no? ¿Sí ven? Colocadas en toda la hojita. Y pues en cuanto a cómo realizan ello, pues a través de mis estomas, ¿qué sucede? Toman el oxígeno y el dióxido de carbono del aire. No, después de esto, pues absorben el agua del suelo y esto lo hacen a través de la zona pilífera de la raíz. Y pues recuerden que nuestra zona pilífera está formada por células, por prolongaciones que se introducen entre las partículas del suelo, ¿no? Entonces, por esto se podría decir que a través de las partículas del suelo ya se incorporan los micronutrientes por la raíz, ¿no? Ya que se encuentran obviamente disueltos en el agua del suelo, ¿no? Ustedes en este caso, si mencionamos cómo es el tipo de absorción de nutrientes en las cormófitas, pues obviamente tenemos estos tres pasos que ellas realizan para poder realizar esta absorción, ¿no? Y listo. Ahora sí, vamos ahora a ver química, ¿no? Que ya me he pasado con 4 minutitos. Ya. Recuerden que tenemos química y biología, entonces son 20 minutos de biología, 20 minutos de química. Vamos a ver entonces ahora química en este caso y vamos a hablar sobre las concentraciones expresadas en unidades físicas o empíricas. Y hablamos del porcentaje en masa, ¿no? Entonces, el método del porcentaje en masa se podría decir en este caso que lo realizamos a través de nuestra fórmula. Porcentaje en masa es igual a masa en gramos del soluto sobre masa en gramos del soluto más masa en gramos del solvente por 100. Recuerden que yo les decía que debemos identificar 100% cuál es mi soluto y cuál es mi solvente para yo así poder realizar el ejercicio. En este caso, ¿quién recuerda qué es el soluto y qué es el solvente? Tal vez alguien recuerda en este caso. Yo dicen, el soluto es lo que se va a disolver y el solvente es en lo que se disuelve, digamos, el agua. Por lo general es el agua porque es el solvente general, creo. Ajá, el solvente universal. Muy bien, Santi. En este caso, el agua se podría decir que es el disolvente universal. Y muy bien, el soluto es la parte que yo voy a disolver y el solvente es en donde yo voy a disolver, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, siempre debemos reconocer el soluto y el solvente para lograr colocar bien, obviamente, mi fórmula del porcentaje en masa, ¿no? Recuerden que me dice, yo siempre debo tener absolutamente todos mis... em, mis valores, se podría decir, en gramos. Todos mis valores me piden gramos. Si tal vez se encuentran mis valores en miligramos,
pues debemos cambiar a gramos. Siempre debemos transformar absolutamente todos nuestros valores. Ahora, ¿qué nos dice en mi ejercicio? Hemos dibujado, bueno, hemos colocado en este caso un ejercicio en el cual ya realizamos, pero vamos a ver en esta clase de refuerzo nuevamente cómo es que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, me dice, si se disuelven 2 gramos de alcohol en 90 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje en masa de alcohol? Listo, me dice yo, saco los datos y ¿qué menciona? En mis datos me dice que tengo 2 gramos de alcohol y me dice que tengo 90 gramos de agua. Tengo dos datos. Ahora, obviamente debo reconocer cuál es el soluto y cuál es el solvente. Me dice 2 gramos de alcohol y 90 gramos de agua. ¿Cuál creen ustedes que es el soluto y cuál creen que es el solvente? El soluto son los 2 gramos de alcohol y el solvente son los 90 gramos de agua, Lisa. Ya, muy bien, muchas gracias, Santi. En este caso, muy bien. El soluto son los 2 gramos de alcohol y el solvente los 90 gramos de agua. Una vez que yo he mencionado ya el soluto y el solvente, ahora me fijo en qué unidades está. Recuerden que debemos poner todos los en unidades de gramos. Gramos, gramos y gramos. Vamos a fijarnos y sí, está en gramos y está en gramos. Entonces no debo realizar ninguna conversión porque si tengo mis ejercicios en gramos. Solo entonces me queda en este caso reemplazar en mi fórmula. Listo. Vamos ahora a nuestra fórmula. Nos dice porcentaje en masa es igual a masa en gramos de soluto dividido para en masa en gramos del soluto más masa en gramos del solvente. Entonces, y a todo esto por 100. Listo, la masa en gramos del soluto. Recuerden que eran los 2 gramos de alcohol, ¿no? Entonces coloco masa en gramos del soluto. Yo debo colocar los 2 gramos de alcohol. Recuerden que el alcohol es mi soluto. Listo, coloco 2 gramos de alcohol. Ahora me dice que en mi división, en este caso ya colocamos las masas de soluto. Vamos ahora a la segunda parte. Me dice que coloque la masa en gramos del soluto igual. Listo, coloco otra vez 2 gramos de alcohol. Y me dice que debo sumar a la masa en gramos de solvente. Entonces sumo en este caso a los 90 gramos de agua. Listo, ya he reemplazado mis datos en mi fórmula. Ahora, ¿qué más realizo? Debo multiplicar por 100. Listo, por 100. Entonces resuelvo. 2 gramos de alcohol, pues obviamente vamos a colocar 2 gramos de alcohol mismo porque no tenemos con qué sumar, multiplicar, dividir, absolutamente nada, ¿no? Entonces 2 gramos de alcohol se le copia completamente igual. Ahora me dice que sume los 2 gramos de alcohol y los 90 gramos de agua. Listo, me salen 92 gramos. Pero aquí al sumar yo los 2 gramos de alcohol y los 90 gramos de agua, formo una solución. Recuerden que ya formo ya uno, en este caso el soluto y el solvente. Entonces, en el resultado, yo debo colocar 92 gramos de solución. ¿Por qué coloco de solución y por qué no pongo de alcohol más agua? Porque ya estoy uniendo, en este caso, a nuestro soluto y a solvente, ¿no? Entonces, como uno, el soluto y el solvente, yo ya formo una solución. Recuerden que las soluciones obviamente se forman a partir del soluto y el solvente. Por eso coloco 92 gramos de solución y esto por 100. Listo, entonces en este caso multiplico 2 por 100 dividido para 92. O si ustedes quieren poner 2 dividido para 92 por 100, también está correcto, ¿no? De las dos formas, eh, de las dos formas es igual. Nos da el mismo resultado. Listo. ¿Alguna pregunta en este caso de cómo resolver el porcentaje en masa? No, Lisa, todo está claro. Ya, gracias a ti. Vamos entonces ahora a cómo calcular el porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen, en cambio, pues sirve obviamente para las soluciones que se preparan con dos líquidos y con frecuencia se expresa en porcentaje volumétrico respecto del soluto, ¿no? Y pues se podría decir que siempre debemos tomar en cuenta que el volumen de un líquido
en, en- es 100 mililitros de la solución en este caso, ¿no? Entonces se podría decir que si me menciona con respecto al volumen total de la solución, pues obviamente yo ya sé que es con respecto a los 100 mililitros. Los 100 mililitros en este caso son, si es que no me da el dato, ¿no? Del volumen total o del volumen de la solución. Si no me da, yo ya sé que son 100 mililitros. Listo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para yo poder realizar estos ejercicios del porcentaje en volumen? Pues la fórmula es porcentaje en volumen es igual al volumen en mililitros de líquido disoluto sobre volumen en mililitros total de la solución y esto por 100. Vamos a ver, pues, el, el porcentaje en este caso en volumen, ¿no? ¿Cómo se realiza? El volumen que debe tener, obviamente debemos sacar fórmula en mililitros y en mililitros. Y esto del líquido soluto y del total de la solución, esto por 100. Recuerden que menciono que el total de la solución, si no me dice, pues obviamente ya va sobreentendido que son sobre los 100 mililitros. Entonces, vamos a hacer un ejercicio del porcentaje, en este caso en volumen, ¿no? Porcentaje en volumen. Ya, listo. Me dice, si se disuelven, ya, 80 mililitros de alcohol y 250 mililitros de agua, me dice, ¿no? Se disuelven en este caso 80 mililitros de alcohol, formando 250 mililitros de agua, ¿no? Formado en este caso. ¿Cuál será el porcentaje volumen de dicha mezcla? Listo, recuerden que me menciona que debemos colocar que el volumen en mililitros de líquido, en este caso el soluto, y volúmenes de mililitros del total de la solución por 100 tengo yo en este caso, ¿no? Lo que debo yo buscar. Entonces, vamos a ver si tenemos volumen en mililitros de líquido, en este caso soluto. Tengo yo dos. Tengo 80 mililitros de alcohol y tengo 250 mililitros de agua. Tengo ya mis dos, se podría decir que mis dos datos. El 80 mililitros de agua y entre, ay no, el 80 mililitros de alcohol y entre 200 mililitros de agua. Voy a ver ahora cuál es el soluto y cuál es el solvente, ¿no? Entre 80 mililitros de alcohol y 250 mililitros de agua. Agua en este caso ya mencionamos que es el disolvente, ¿no? El disolvente o solvente, cualquiera de los dos términos. Ay, Dios mío, como no estoy con mi pizarra. Se me hace difícil escribir con el mouse. Ya, disolvente. Y se disuelven 80 mililitros de alcohol. En este caso, el alcohol sería el soluto, ¿no? El soluto. Ya. Aquí pongamos de soluto y solvente para que no se me confunda. Ahí, ya se me borró la S. Ya, soluto, solvente. Listo. ¿Qué mencionamos entonces? Mencionamos que ya, listo, tenemos el soluto, el solvente. Ahora vemos las unidades para poder reemplazar en mi fórmula. Recuerden que mi fórmula que me dice mililitros, mililitros. Vamos a nuestro problema y tenemos igual mililitros, mililitros. Listo, entonces yo solo debo reemplazar los valores. ¿Qué me pide primero? Me pide el volumen en mililitros de líquido soluto. Listo, entonces como ya reconocí a mi soluto, debo colocar los 80 mililitros de alcohol. Una vez que ya hemos colocado los 80 mililitros de alcohol, procedo con mi segundo
Listo, coloco mis 80 mililitros de alcohol. Ahora, en la parte de abajo, para dividir, me dice que coloque el volumen en mililitros igual, pero total de la solución, me dice. Volumen en mililitros total de la solución. Cuando ya me habla de solución, quiere decir obviamente que yo ya uno a mi soluto y a mi solvente, tal cual realizamos en la parte de arriba, ¿no? Recuerden, en este caso ahora estamos hablando con unidades de mililitros. Y solución, recuerden, solución ya se forma uniendo el soluto y el solvente. Entonces, como me dice el volumen total de la solución, yo debo sumar mi soluto y mi solvente para así lograr llegar a la solución que me pide. Entonces, sumo 80 más 250. Espérenme, voy a ver la calculadora. Ya, 80 más 250, tengo 330. Me da 330. Listo. Tengo 330 de solución. Recuerden que sumé 80 mililitros de alcohol con 250 mililitros de agua. Al sumar me sale 330 y esos 330 son los que voy a colocar en el volumen total de la solución, que en este caso los 330 coloco en la parte de abajo. Recuerden que es el volumen total de la solución. Por ello, coloco en la parte de abajo el volumen total. Y a eso lo multiplico por 100. Recuerden que pueden sumar, ay, perdón, pueden multiplicar y luego dividir o pueden dividir y luego multiplicar, da lo mismo, ¿no? 80 por 100 igual, y esto dividido por 330 me sale 24%, ¿no? Y ahora, si hacemos en este caso al revés, 80 dividido para 330 igual por 100 me sale exactamente lo mismo, 24%. Podemos hacer de las dos formas que no hay ningún problema, ¿no? ¿Tienen dudas, inquietudes? No, Licen. Ya listo, entonces todo claro en cuanto a, eh, en cuanto a este ejercicio, ¿no? Pues 24% sería el resultado. 24% sería el resultado que nosotros tenemos, ¿no? Listo. Hasta aquí nos quedaríamos en cuanto a las clases de refuerzo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a las tareas de refuerzo, no duden en escribirme a través de mi WhatsApp, ¿no? Si tal vez ahí no se me entiende alguna cuestión en cuanto al deber, ¿no? Recuerden que tienen para realizar, en este caso, hasta el 2 de abril. Licen, yo tengo una duda sobre el deber, porque entré después y no me enteré qué hay que hacer, Licen. Ya, verán, en la plataforma en este caso está colocado las tareas de refuerzo en la unidad, no en la unidad que estamos viendo ahora, sino en la unidad anterior a esta. En este caso no sé si está en segundo como unidad 5 o como unidad o 2 trimestre 2. Revísale en este caso cómo está en la plataforma de ustedes. Déjame ver con todo, yo también veo. Y está en la parte de al último. Después de la prueba que dieron de unidad, ahí se encuentra la tarea de refuerzo. Si ustedes realizan la tarea de refuerzo, pues obviamente en este caso en la nota más baja que tengan se les ayuda para que obviamente tengan una mejor nota, ¿no? Siempre y cuando realicen esta tarea de refuerzo. Déjenme ver. Tengo ya. Como unidad 4 trimestre 2. Entran ustedes a la unidad 4 trimestre 2 en la parte de al fondo, en este caso en la parte del último. Ahí está el refuerzo académico y tienen su tarea ahí de refuerzo académico. Eso, Santi, ahí un poquito más claro. Sí, ahí está, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces, esto sería todo por las clases, en este caso de refuerzos, ¿no? Hasta luego, que tengan una buena tarde. Hasta luego, Licen, que le vaya bien.